Bien, mis queridos hermanos, Dios ha puesto ese privilegio en mis manos de poder, en nombre de Dios, expresar este mensaje. Los falsos milagros. Vamos entonces de inmediato a compartir la pantalla para poder direccionar este mensaje que hemos preparado para ustedes. El mensaje lleva por título Falsos Milagros. ¿Por qué hemos elegido este tema de falsos milagros? Hemos elegido este tema en primer lugar porque estamos nosotros entrando a la recta final de este mundo. Y todos sabemos, quienes hemos estudiado las profecías de Daniel y Apocalipsis, de que en los últimos tiempos vamos a experimentar en el mundo sucesos impresionantes. Vamos a escuchar y seguramente vamos a ver milagros que se realizan por aquí y por allá, es decir, en todas las partes del mundo. Milagros que dejarán a boca abierta. No milagros sencillos, milagros realmente poderosos y que van a convencer aún a los escogidos. Por eso, la importancia de este tema, como es saber reconocer cuáles son los verdaderos milagros de Dios y cuáles son los falsos milagros. Bien, vamos a continuar. Voy a cambiar la diapositiva. Nosotros tenemos a nuestro Dios, a quien adoramos, a quien le debemos obediencia. Todos los cristianos nos declaramos hijos de Dios. Pero ¿sabían ustedes que la Biblia declara que así como hay un Dios en el cielo, un Dios omnipotente, un Dios poderoso, un Dios omnisapiente, un Dios bondadoso, cuyo carácter es el amor? Asimismo, hay un Dios aquí en la tierra. Un Dios que es el príncipe del mal. ¿Sí? Entonces, nosotros o cada ser humano tiene que declararse a favor de uno o a favor de otro. Queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña aclaración. El Dios que está en el cielo es una verdadera familia, una familia divina, que nosotros conocemos como la deidad. Está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también aquí en la tierra hay un Dios que se llama Satanás. Es el Dios de este mundo. Que él también, imitando a Jesús, también tiene su familia. Y es justamente Satanás en representación del Padre. La bestia en representación del Hijo. Las personas que no han estudiado el Apocalipsis y Daniel seguramente van a decir, ¿cómo la bestia? Nosotros sabemos perfectamente que la gran bestia que habla en la profecía del Apocalipsis dice que es una persona que suplanta al Hijo de Dios. Se declara vicerrepresentante del Hijo de Dios en esta tierra y ejerce poder y se sienta en el trono de Dios.
Y tenemos el falso profeta, que está representando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el falso profeta, con el poder que le da Satanás, va a trabajar a través del espiritismo. Entonces, miren, aquí tenemos dos parangones. Dios, que está en el cielo, la familia celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la tierra hay un Dios, que es Satanás, que también tiene la bestia y el falso profeta. Esa es la familia que conforma, podemos decir, la familia satánica aquí en esta tierra. Esto es importante reconocer, porque vamos a leer algunos versículos y de esta manera vamos a poder entender. Ahora sí, tenemos milagros. Hay milagros que son verdaderos y también hay falsos milagros. ¿Cuáles son los milagros verdaderos? Los milagros verdaderos son aquellos que provienen de Dios. Sí. Y estos milagros son ejecutados por el poder del Espíritu Santo. Y tenemos una cita bíblica aquí, en Romanos 19, perdón. ¿Qué dice? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Quién dice esto? ¿Quién está expresando esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, si ustedes tienen un poquito más de tiempo, pueden leer Romanos 15, del 1 en adelante. En este capítulo, él está expresando lo que el poder evangelizador que ha logrado gracias al poder del Espíritu Santo. Él está diciendo que el Espíritu Santo le ha permitido hacer señales, le ha permitido hacer prodigios con el propósito de que muchas almas que no conocen a Dios se hayan arrepentido de sus pecados, hayan creído en Jesús y al mismo tiempo se hayan integrado al pueblo de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo en todas las ciudades donde él visitaba. Entonces él recibía un poder especial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ejerce a través de su poder todos los milagros. Recuerden que los apóstoles, ellos, antes de que Jesús suba al cielo, ellos no podían hacer milagros. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el día de Pentecostés, como Jesús lo había prometido, descendió el Espíritu Santo en formas de lenguas. ¿Y qué pasa? Se apoderó de cada uno de ellos. Dice que en el cuerpo de cada uno de ellos fue envuelto por estas lenguas de fuego y el Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, Pedro, y todos los apóstoles comenzaron a hacer milagros, comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron también a predicar fervorosamente el Evangelio, y miles de personas, se llenaban del Espíritu Santo y se bautizaban. Entonces decíamos que los milagros verdaderos provienen de Dios y que a través del Espíritu Santo se realizan en toda la faz de la tierra. Pero tenemos falsos milagros. ¿Cuáles son esos falsos milagros? Aquellos que provienen de Satanás. Y los falsos milagros, como dice la Biblia, intervienen a través del espiritismo.
Es decir, la gran bestia y el falso profeta, con este poder satánico que es el espiritismo, van a hacer cosas asombrosas en la tierra. Leamos en Mateo 24:24, ¿qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire, la palabra de Dios es suficientemente clara de lo que nos espera a todos los seres humanos, especialmente los que estamos viviendo en los últimos tiempos. Vamos a continuar. Veamos cuáles son los falsos milagros que hace Satanás. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 8 y 9, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y se destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, esta es la parte importante, es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, que Satanás va a dar poder a alguien. ¿Quién es este alguien? Es el inicuo. Son hombres entregados a desacreditar a Dios. Hombres dedicados a contrarrestar la verdad y sobre todo a engañar al mundo. Este es el inicuo. Vamos a continuar. Entonces, Satanás dice: con gran poder se permitirá que se hagan señales y grandes prodigios mentirosos, es decir, que no son verdaderos. Por algo estamos diciendo falsos milagros, es decir, que no son milagros, porque el único que tiene poder para hacer milagros es Dios, nadie más. Solo Dios puede hacer milagros, pero Satanás tiene poder para disfrazar muchas circunstancias, muchas cosas, con el propósito de hacernos creer que también tiene poder de hacer milagros. También tenemos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1-3, una cita que dice, o sea, que nos demuestra más bien que los falsos milagros también tienen el propósito de acreditar a las falsas religiones. Leamos, por favor. Cuando se levante en medio del profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Miren, en este versículo nos está hablando de los falsos profetas. Ya nosotros tenemos en internet, podemos poner, hay una cantidad de personas que se hacen llamar profetas y personas que están presentando en sus iglesias verdaderos shows en donde se puede apreciar que hacen todo tipo de milagros. Y están en internet, está plagado el internet de toda esta clase de cosas. Pero esto no es nada todavía, hermanos, porque aún no ha venido lo peor.
van a venir verdaderos prodigios que van a demostrar un poder satánico tan grande que van, inclusive a los escogidos, van a engañar. Entonces aquí dice, cuando se levante un profeta que dice que sueña, que dice que hace milagros, y va a hacer prodigios, y nos va a demostrar esos prodigios, pero al mismo tiempo después te dirá, acércate a mi iglesia, ven, sígueme, que yo soy el que estoy adorando al verdadero Dios. Adora a mi Dios y sirvámosle al Dios que yo estoy sirviendo. Y mucha gente va a ir detrás de estos falsos profetas, dejándose engañar. Vamos a ver también que otro de los propósitos de los falsos milagros es poner en evidencia una marca de apostasía, como lo revela Mateo 13:22. ¿Qué dice Mateo 13:22? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recuerden que esta parte de este pasaje se encuentra en la parábola del sembrador. Son personas que escucharon la palabra de Dios y seguramente estuvieron en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, pero que los afanes de este siglo, dentro de estos afanes está los engaños y las mentiras de Satanás, las ilusiones de un falso éxito, una falsa felicidad, una falsa prosperidad. Y de esta manera mucha gente se desviará, muchas personas se apartarán del verdadero camino, muchas personas cerrarán sus oídos a la palabra de Dios y no querrán saber nada. Por lo tanto, la palabra de Dios frente a estas personas no tendrá ningún poder transformador, ningún poder para rescatarlos y salvarlos, porque será infructuosa, dice la palabra de Dios. También los falsos milagros son una marca de la apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía está dirigida a las personas que conocen la verdad, que han estudiado la palabra de Dios, pero sin embargo, a pesar de haber estado inclusive dentro del pueblo de Dios, se han convertido en enemigos, en perseguidores de Dios y de todos sus hijos. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2, 3, 9? Los últimos versículos ya lo leímos anteriormente. Ahora vamos a leer casi el capítulo completo. Desde el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí estamos hablando de la gran bestia, que dice que es el representante de Dios en la tierra, y se sienta en el trono de Dios, y se hace pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí viene el inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces aquí estamos hablando de seres humanos que se han entregado como verdaderos instrumentos de Satanás para deshacer la obra de Dios, para tratar de que el plan de salvación no se cumpla en esta tierra. Pero como no van a poder, al menos van a engañar no a miles, sino a millones de personas, porque los perdidos, las personas engañadas, aquellos que seguirán sus pasos, los pasos de estos falsos profetas, justamente serán aquellos que no hayan estudiado debidamente la palabra de Dios, ni tengan el Espíritu de Dios en su vida. Decíamos que es una marca de apostasía. Vamos a leer ahora del 9 al 12 en segunda de Tesalonicenses. Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, el Espíritu Santo está trabajando poderosamente en este mundo, especialmente en esta pandemia. Está trabajando en el corazón de las personas. Hay muchas personas que de manera sincera están abriendo su corazón a Dios y están abriendo su espíritu a las cosas espirituales. Están estudiando la palabra de Dios y están ingresando a ser parte del pueblo de Dios. Pero también hay muchas personas que, a pesar de las circunstancias negativas que estamos viviendo, a pesar de las tragedias de este virus, hay mucha gente que cierra su corazón a Dios. Y el Espíritu Santo está insistiendo. Insiste una vez, una segunda vez, y lo hace por una tercera vez. Y así sucesivamente hace una cantidad de veces. El Espíritu Santo está tratando de conquistar este corazón. Está tratando de convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Pero esta persona, como tiene la libertad que Dios le dio para elegir el bien y el mal, esta persona decide cerrar su corazón a Dios, cerrar sus oídos y sus ojos a la voz del Espíritu Santo. Y de esta manera, el Espíritu Santo se aparta. Y estas personas han cometido el pecado imperdonable. Ustedes saben que cuando la persona permite que se calle la voz del Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo se aleja y esta persona queda sin salvación. Es el pecado imperdonable. Y Dios está hablando de estas personas. Mucha gente que van a cerrar sus corazones a Dios y van a quedar sin salvación. Entonces dice que Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira y de esta manera sean condenados. Vamos, estamos llegando a la parte final. También, hermanos, en la palabra de Dios nos está manifestando que va a haber la destrucción de la gran bestia y el falso profeta. Y la bestia, dice en Apocalipsis 19:20, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, o sea, la bestia, el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, hay la promesa
de que ellos van a ser definitivamente destruidos. Queridos hermanos, ustedes me van a decir, van a haber grandes milagros poderosos. Dice que harán llover inclusive fuego del cielo. Imagínense, un falso profeta, un falso Cristo, haciendo llover fuego del cielo. Convencerán aún a los escogidos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder reconocer cuando un milagro es verdadero o cuando es un falso milagro? Fácil. Hermanos, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Solamente conociendo profundamente la palabra de Dios, podemos con mucha facilidad, con el don que nos da el Espíritu Santo, que es el don del discernimiento, nosotros podremos reconocer el espíritu que viene de parte de Dios y el espíritu que viene de parte de Satanás. Me dirán muchas personas, pero ¿cómo hago para estudiar la palabra de Dios? Porque es un poco difícil leer un poco por acá, leer un poco por allá, y a la final nos cansamos, nos da desánimo, cerramos la Biblia y no nos da deseo de estudiar la palabra de Dios. Tiene mucha razón usted si me dice que le puede causar un poco, como decir, un poco de pereza, de desánimo, de desaliento, cuando usted quiere poner, ¿cómo decir? Poner ese entusiasmo para leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está haciendo o no está siguiendo la técnica que es apropiada para el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una estructura. ¿Cuál es esa estructura? La palabra de Dios tiene 6 doctrinas, y en las 6 doctrinas se encuentran 28 creencias. Entonces, nosotros solamente lo que tenemos que hacer es estudiar doctrina por doctrina, y estudiaremos las 28 creencias que tiene la palabra de Dios. Esa es la manera estructurada como debemos estudiar la palabra de Dios. Nosotros, a través de la Iglesia Adventista, como todos conocerán, tenemos un folleto que se llama La Fe de Jesús. Vienen 20 lecciones, y en cada una de esas lecciones se encuentran las doctrinas y se encuentran las creencias que están en la palabra de Dios. Es decir, es una manera fácil, emotiva, interesante y sistemática de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en cada lección usted hace una pregunta, la pregunta que está escrita en este folleto, en cada lección, usted hace la pregunta y Dios le responde, porque la respuesta se encuentra a través de un versículo en la palabra de Dios. Esta es la manera de cómo nosotros podemos prepararnos. Una vez de que nos preparemos, nadie ni nada va a poder perturbar nuestra mente de las cosas celestiales. Vamos a tener el poder de Dios, vamos a adquirir la sabiduría que viene del cielo y vamos a tener la capacidad de reconocer cuando un milagro viene de parte de Dios y cuando un falso milagro que viene por parte del engañador y del mentiroso de este siglo, que es Satanás. Que Dios nos ayude a seguir adelante, cultivando las cualidades espirituales a través del estudio de la palabra. Esperamos que este mensaje les haya servido a todos ustedes para que reflexionemos y después de esta reflexión tomemos decisiones importantes para declararnos en hijos de Dios
y apartarnos del mal. Vamos a hacer una oración para que de esta manera el Espíritu Santo y Dios nos acompañe en las mejores decisiones que tengamos que tomar para nuestra vida espiritual. Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre, Señor, tú que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, tú que estás, Señor, en este momento, aquí en medio de nosotros. Amado Padre, bendice a cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Bendice a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje a través de internet. Bendice a sus familias y permite, Señor, que tu Espíritu more en sus vidas y en sus corazones. Lo pedimos esto en el nombre santo de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Muchas gracias y que tengan una linda noche.